porque podría decirse que ahora mismo la humanidad está atravesando mucho dolor. Si bien es verdad que sentir dolor, sentir tristeza es parte de nuestra condición como seres humanos, también debemos de decir que ciertas experiencias van a resultar más significativas que otras y de las cuales puede resultar mucho más difícil salir adelante. Como por ejemplo perder un familiar, terminar una relación de pareja luego de muchos años, perder un trabajo, distanciarme de amistades, perder una mascota, entre otras experiencias. La intensidad de lo que vamos a sentir y la forma como vamos a manejar esas emociones va a ser muy diferente que lo que otra persona haga. Y si bien esto es una obviedad porque cada persona es diferente, la cuestión es aquí cómo es que hacen ciertas personas que en el momento que enfrentan una situación difícil lo pueden superar de una manera rápida y sobre todo de una manera adaptativa. Yo sé por mi profesión ciertas cosas, por mi experiencia personal ciertas cosas, pero dije, a ver, ¿qué más voy a hacer? Y me puse a leer un libro. Y creo que haber leído el libro en el tiempo que tenemos de live tampoco me va a permitir abarcar todo, pero espero que, como dije en un inicio, poder dar un granito de arena de esa percepción de dejar de ver el dolor como algo malo, como algo que acaba mi vida y que es una cárcel de la que no puedo salir, y cogerlo y utilizarlo a mi favor para crecer personal y profesionalmente o afectivamente con la familia y demás. Acabas de mencionar algo muy importante porque creo yo que una de las herramientas para poder enfrentar el dolor y transformarlo en crecimiento es darle una resignificación, porque generalmente se considera ciertas emociones como malas y ciertas emociones como buenas, cuando realmente no es así, ya que si sientes tristeza, depende gran parte de tus herramientas personales y luego de esa tristeza puedes crear poesía, puedes crear la letra de una canción o simplemente te haces daño. Entonces, algo que yo generalmente decía en los live anteriores es que no te define lo que te pasa, no te define lo que sientes, te define lo que seas capaz de hacer con eso que te ha sucedido. Las emociones son emociones, no son buenas ni malas, somos nosotros los que les percibimos de cierta forma y les damos ese matiz de bueno o malo. Si le damos bueno, podemos usarla a nuestro favor para crecer, ¿no? Pero si le damos ese matiz malo y nos ponemos me encanta hacer esto como víctima del dolor y demás, Claro. Ese dolor me hace su prisionera y por lo tanto yo no puedo salir adelante. Es importante diferenciar. Una cosa es el dolor como tal, que es la suma de sentimientos, de emociones que pueden ser la alegría, el miedo, la pena, la ira o un estado de angustia como tal que produce esas emociones. Y otra cosa que es el sufrimiento, es decir, el dolor es algo inevitable. Cuando pierdo un ser querido, lo más probable y lo lógico es que me duela, que le extrañe, que llore, que me dé pena, que sienta ira porque se fue, que a ratos me ría porque recuerdo algo gracioso de esa persona. Es esperable. ¿Qué es, digamos, que va más allá del dolor y que es una elección nuestra? Es elegir sufrir. Es decir, voy a tomar ese dolor para convertirlo en esta cadena y pasar solo llorando y decir la vida se acabó y todo es un desastre y una vez más esa posición de víctima. Ahora, ¿qué es lo que hace que ciertas personas o qué es lo que marca la diferencia que ciertas personas fácilmente lo puedan hacer y otras que les cueste más darse cuenta de esto que puede ser una obviedad, pero para algunas personas no lo es? Todo esto es muy cultural en el sentido de que la sociedad nos dice que tenemos que ser de algún modo catastróficos o pensar lo peor, vivir desde una posición como de miedo. Es interesante una de las cosas que mencionas porque una de las claves para afrontar el dolor y poderlo transformar en crecimiento va a depender del grado de condicionamiento que tengamos socialmente. Lo acabas de mencionar, porque hay personas que no viven su vida en base a sus propias creencias, a sus propios principios, sino al que dirán o a la influencia que tiene la cultura, nuestra historia, sea social, familiar, en nuestra vida. Esa por una parte. Y por otra parte, también el grado de herramientas que hemos tenido frente a una situación de crisis, porque si bien todos podemos experimentar una misma situación, va a marcar la diferencia la cantidad de herramientas que yo tenga que otra persona para enfrentar una situación. Entonces son dos puntos muy importantes que acabas de mencionar, Carita. Somos parte de un sistema social que es grande desde como el mundo hasta nuestro continente, Ecuador, Cuenca, y el sistema más pequeño que es nuestra familia. Así es. En todas esas partes de los sistemas podemos encontrar personas que de algún modo digan cosas que puedan hacer que nos sabotemos a nosotros mismos, pero está en nosotros el trabajar en nosotros para
escuchar eso y tomar lo que me vale de eso. Y tomando tus palabras como referencia, algo que me ayudó mucho es también saber lo que estoy buscando. Si una persona tiene claro lo que está buscando en su momento de oscuridad, a pesar de que le tome un tiempo salir de ese momento de oscuridad, sabe por dónde ir. Y si sabe a qué distancia se encuentra esa meta que quiere, pues va a identificar las herramientas y las personas que necesita a su lado para llegar a esa meta. Es verdad que si bien la pandemia nos afecta a todos, hay personas que son mucho más optimistas y proactivos que otros. Y es tan interesante porque si bien hay una variedad de emociones y de personas, de actitudes, depende gran parte de a dónde elijas acercarte, porque eso va a determinar gran parte cómo sientas una situación y cómo avances frente a esa situación. Las personas tienen gran influencia sobre ti y pueden hacer que un vaso de agua sea una tormenta, o que simplemente sea un vaso de agua y que la utilices para saciar tu sed. El dolor, al menos como yo lo veo, es una pregunta que no tiene respuesta, porque no es algo que necesariamente se debe de entender, es algo que se debe de sentir y manejar adecuadamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el dolor, salir del dolor no es una meta a llegar, sino es un camino a recorrer, donde el tiempo no es el que marca la diferencia, es lo que hagas en ese tiempo lo que va a marcar la diferencia. Especialmente en la actualidad vivimos como huyendo del dolor y se han encontrado muchísimas formas de apaciguar el dolor. Por ejemplo, cuando voy a menstruar, muchas veces ya me anticipo que voy a tener dolores menstruales. ¿Qué hago? Me tomo la ibuprofeno. Tengo depresión, ¿qué hago? Antidepresivos. Me duele tal cosa, voy a tomar esto. Incluso las drogas son formas de apaciguar dolor. Cuando Drogas, en realidad personas. las personas, las relaciones muchas veces no son relaciones como tal, sino hacen que evitemos vivir alguna clase de dolor. Cuando en realidad, para que ese dolor se convierta en crecimiento y nos permita crecer como tal, debe vivirse. ¿Qué quiero decir? Mirarle al dolor a los ojos, como decía este libro que estoy leyendo que me encantó de Pilar Sordo, que decía, el dolor es como un paquete que te llega sin que tú hayas pedido que te llegue, ¿sí? Llega el paquete y es un paquete horrible, o sea, envuelto en un papel feísimo que no te da ganas ni de abrir. ¿Qué tienes que hacer? Abrir. O sea, no coger y ponerle debajo de la grada. Abrir y mirarlo y vivir esas emociones, ya sean de tristeza, de alegría, de pena, de ira, pero vivirlas bien. O sea, y si es que tengo que vomitar, si me duele la cabeza, me da la taquicardia, me voy a desmayar, pues la vivo y la vivo bien. La gente mismo, a veces nuestra sociedad nos estimula o nos motiva a que no está bien sentir el dolor. O sea, si lloras, ¿qué va a decir la gente si estás llorando? Va a decir que yo te he hecho algo. Si lloras es que es debilidad y es mal visto. Si te ríes muy fuerte, también qué ridícula esa gente, cómo se ríe tan fuerte. O sea, a la gente nada le parece y así que haz lo que te dé la gana y punto, sé feliz. Pero a lo que voy es que la gente trata de apaciguar y te dice, ya va a pasar, sí, ya va a pasar, pero eso no sirve de nada. Mejor vive ese dolor y tenlo de frente, porque no se va a quedar toda la vida. Y mientras más pronto te decidas a vivirlo y a darle ese lugar para transitar en este camino, en la vida, en ese momento, lo más probable es que más pronto puedas tú transformarlo en algo que te permita crecer. Tomo varias ideas de lo que acabas de mencionar. La primera es que no hay nada más cambiante que la opinión de las personas. Y algo muy importante que tú has mencionado es que las personas se llegan a confundir y relacionan el dolor físico con el dolor emocional. Y como el dolor físico se resuelve a través de una pastilla, el dolor emocional también se debe de resolver con una pastilla. Cuando no es así, porque el dolor emocional muchas de las veces se siente como desgarrarte el alma, y no hay ninguna pastilla para eso. Entonces debes de permitirte vivir. Una de las situaciones que me ayudó particularmente para enfrentar distintas situaciones difíciles es el hecho de entender en qué nivel se encuentra este dolor, porque cuando el dolor te lleva a no ser funcional con tu vida, ahí debes de entender que tiene una magnitud distinta a otra, y frente a esa magnitud las herramientas que vas a necesitar son muchas más. Entonces, un buen diagnóstico lleva a un buen tratamiento. Saber en qué lugar te encuentras te va a ayudar a entender qué es lo que necesitas para llegar a otro lugar en específico. Entonces, saber identificar esto, cómo te sientes, hasta qué grado te afectó esa situación que viviste, pues te va a ayudar a entender cómo sobrellevarlo.
para seguir en lo que dices, hay dolores que van más allá de los dolores y que ese sufrimiento ha producido ya un cambio en nuestro psiquismo, en el funcionamiento como tal de nuestro cerebro, que requiere ayuda psicoterapéutica, incluso ayuda psiquiátrica. Y hay que poder ver eso en nosotros para poder pedir las ayudas necesarias. Y parte de este sentir el dolor es importante que tengamos seres queridos a nuestro lado y amistades que nos escuchen. Yo siempre les digo esto a mis pacientes o a los papás de mis pequeños pacientes. Se hace el diagnóstico y el niño tiene como no depresión como tal, pero sí signos de un cuadro depresivo. Y se les dice a los padres y dice, pero no, si él juega, se ríe, no pasa llorando, es porque la depresión en los niños es diferente. ¿Qué es lo que ellos quieren ver? Como es la depresión en nosotros, ¿qué hacemos? Estamos llorando mocos y babas, le contamos a una amiga, le contamos a la otra amiga, me cuento a mí mismo al espejo y estoy sufriendo y se me ve el dolor. En los niños es diferente. Llega un punto en que este dolor requiere la intervención de algo más, que me lleva a una de las cosas que nos permiten como transformar el dolor en crecimiento. Es el ser grato y tener gratitud hacia las cosas, desde las más pequeñas. Desde que abro los ojos y digo gracias porque estoy viva, y me miro y le veo a Pablo y digo, él también está vivo, muchas gracias, le veo a mi perrito. O sea, desde esas cosas súper pequeñitas, agradecer, te permiten transformar el dolor en crecimiento. Tener conversaciones con muchos pacientes y ver la realidad de vida que tienen muchas personas te ayuda a valorar también lo que tienes. Algo que siempre digo es que en la vida tenemos dos caminos para aprender, el camino del inteligente y el camino del sabio. El inteligente es aquel que aprende de sus errores y el sabio es aquel que aprende de los errores de los demás. Y es sabio porque esta forma de aprender duele menos, porque no necesitamos necesariamente caernos para saber por qué lugar ir y por qué lugar no ir. Sabes que si te dejas llevar por una emoción que no te permite ser funcional, eso te va a pasar una consecuencia mucho mayor en adelante. Entonces, gran parte de la actitud de cómo construyes tu carácter en ese instante frente a esa dificultad va a determinar cómo estés en un futuro. Somos el resultado de las decisiones que tomamos. Si tomas la decisión de echarte a morir, como si tomas la decisión de construir ese carácter, va a marcar mucho la diferencia en lo que vivas en un futuro. El tiempo del uno no es el tiempo del otro. Cuando trabajábamos con niños con espectro autista, no sé si te acuerdas. Claro. Y esto es algo que a mí, esa frase a mí me sirve para todo. El tiempo del uno no es el tiempo del otro. ¿Por qué? Porque puede que algunas personas lloran en el funeral y viven ahí el dolor y se acabó y están bien. Y otras personas que pueden estar semanas, otras meses y otras incluso años. Que eso hablaríamos ya que es un poco patológico y patológico por decir de alguna forma, pero necesita ya una intervención de un tercero. Pero algo que te permite transformar ese dolor en crecimiento, hablando en duelo cuando pierdes a un ser querido así, es que ya has vivido el dolor y luego de eso llega el momento de acordarte de las cosas, como dijimos, lo que nos enseñó o el legado que nos dejó esa persona. Algo particular que a mí me ayudó es identificar que ciertas situaciones de dolor me sobrepasaban. Y me sobrepasaban significa que ya no me permitían ser funcional en mi trabajo, con dinamismo lateral, en entrevistas, ya no quería saber nada y dije, no, necesito salir de esto y para esto necesito una estructura. Entonces, tener un horario para despertarme, un horario para ir a un trabajo, luego regresar, eso te ayuda porque también compartes con personas, no te curas solo en un dolor emocional, te curas en compañía, equilibrando tus momentos también de soledad, pero fundamentalmente en compañía, con personas que te logren transmitir, como decías anteriormente, esta actitud de poder seguir caminando hacia adelante.